Minutos en la República Argentina. Ahora sí ya estamos con nuestra versión original hasta las 11 de la mañana. Estaremos compartiendo en un ratito nomás una nota con Ariel Schwenger, el presidente del bloque del Frente de Todos, en el Consejo Deliberante de la Municipalidad del Partido de Patagones. Le preguntamos puntualmente sobre la designación de Fernando Lenchov, pero también hablamos de política, analizamos la gestión de Sara y dijo algunas cosas bastante fuertes. Por lo menos dijo que mentían menos que Sara, calificó de mentiroso al intendente de Patagones. Bueno, esa nota la vamos a estar escuchando en algunos minutos más, al igual que una nota con Fernando Lenchov, designado en la OMIC, y cómo llegó a este lugar. Y por supuesto hay más información que estaremos desarrollando con ustedes a lo largo de nuestra versión original. En materia informativa, o aquello que tiene que ver con la actualidad, o los temas que preocupan más allá de el COVID-19, que seguramente un ratito también vamos a estar con esa información. En realidad hay mucha preocupación porque en todo el país, esto no es una cuestión meramente local ni de las provincias, sino que es un contexto nacional lo que está pasando, y es la gran preocupación que se está teniendo desde distintos sectores, ya sea del ámbito gremial, como desde el ámbito empresarial, desde el sector de los trabajadores, de aquellos que tienen la pequeña y mediana empresa. Hay situaciones que se vienen dando por estos días que por lo menos preocupan y de sobremanera porque no hay definiciones que tengan que ver con cuestiones de fondo. Eh, Vemos que ya hay muchas movilizaciones y paros y medidas de fuerza planteadas por distintos gremios. Y esto es preocupante porque se va acrecentando, lejos de encontrarse una solución rápida o una línea de consenso donde el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales puedan resolver alguna medida que permita aliviar la situación, tiende a complicarse. Hay hechos esporádicos y o aislados de acuerdos en algunas provincias, en algunos municipios, por caso el de Patagones, pero es todo coyuntural, transitorio, momentáneo, circunstancial. Acá todo el mundo sabe que en realidad si se dejara de hablar de la pandemia y se comenzara a hablar de la economía, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que estamos con un dólar altísimo, con una recesión importante, con el costo inflacionario, que algunos dicen que no se genera inflación porque prácticamente no hay ventas. Lo cierto es que en algún momento uno aspiraría a que se blanquee definitivamente esta situación, que nos digan dónde estamos parados con una economía prácticamente dolarizada y con un peso argentino que prácticamente no tiene valor. Hoy, digo, hablar de 100 pesos hacia abajo, te encontrás que prácticamente los billetes de 50, de 20, de 10, las monedas de 5 y prácticamente no existen. Es eh, un valor irrisorio y que prácticamente no sirve para comprar nada. Entonces, estas son las circunstancias que hay que ver, que hay que visualizar, que hay que encontrar la manera de ver cómo se reacomoda esto. No es simple, no es sencillo, no es fácil, porque evidentemente el camino por el cual se ha tomado es el de pensar que la pandemia tapa todo. Acá el gobierno tendría que haber sido mucho más claro desde un principio, desde allí, desde el mes de marzo, diciendo que los recursos estaban complicados, que las finanzas son complejas, que la contención del dólar no iba a ser viable y que por ende íbamos a transitar un camino de demasiadas dificultades en términos económicos y que eso iba a impactar de lleno en las economías regionales, en la pequeña y mediana empresa e inclusive en la propia órbita del trabajo estatal. Bueno, nada de eso se dijo, se sigue pateando el tablero, se sigue creyendo que la gente la está pasando mal por la pandemia y en realidad lo que le está pasando a la gente no es que tan solo la está pasando mal por la pandemia, sino que la está pasando mal en función de todo este contexto que te acabo de decir. Por eso es preocupante esto de ver tantas movilizaciones, tantos paros, y da la sensación de que la cosa no se va a atenuar, sino que se va a ir
intensificando. Y cuando hablábamos hoy con Gustavo de esto de por qué no un frente gremial importante en las provincias, a nivel nacional, sería oportuno, no para que esos gremios promuevan una medida de un paro general de todas las actividades, sino quizás para generar 3 o 4 puntos importantes que puedan ser consensuados entre gobernantes, sindicalistas y que lleven algún beneficio a la comunidad en general, a aquellos que están en la economía no formal, aquellos que están en la economía formal, aquellos que son empresarios pequeños y que son los mayores generadores de fuentes de empleo. Entonces, me parece que si se pasara a una situación de esas características, quizás podríamos empezar a desandar un camino diferente. Hasta ahora uno tiene la sensación de que vamos en un auto en punto muerto, sin frenos y en una bajada muy pronunciada, con un camino sinuoso que no sabes cuándo vas a volcar, cuándo te levantás una mañana y estás con las 4 ruedas para arriba. Lamentablemente esa situación es la que se vive, se analiza, se contempla y seguramente hay muchos que han tenido y lo tienen desde hace muchos años algunos beneficios de la asistencia estatal. Bueno, esos seguirán siendo asistidos por el Estado, pero el Estado deberá entender que en algún momento la maquinita tiene que parar, que los recursos de la actividad privada para bancar a la política, para bancar al Estado, para que el Estado banque a los que banca, se va a cerrar. La canillita ya no tiene un chorro grande, cada vez el chorro es más fino, es más corto y en un momento comienza a gotear y va a llegar el día en que directamente ni siquiera gotee. Y a partir de ahí la pregunta es: ¿qué va a hacer el Estado? ¿De qué manera va a recuperar lo que ya es irrecuperable? ¿Cómo va a llevar adelante una política donde se pueda salir de esta situación? Bueno, daría la sensación que el tiempo, por lo menos, más allá de todo lo que se perdió, es aquí y es ahora, porque hay que definir estas políticas ya y contarle al pueblo argentino la verdadera situación por la cual estamos transitando y, esencialmente, de qué forma podríamos encaminar una salida. No vengan ahora también con que el contexto mundial y cosas por el estilo, porque acá llueve en Turquía e impacta en la Argentina. Sale el sol en Italia e impacta en la Argentina. Bueno, algún día hagámonos cargo de las cuestiones internas, de cómo nos manejamos aquí y cómo atenuamos los impactos que vienen desde el exterior, que es cierto que vienen, pero que también gran parte de responsabilidad la tenemos los que estamos puertas adentro, porque aquí todos y cada uno de nosotros tenemos una cuota de responsabilidad desde el lado que nos toque transitar y desde el lado que llevamos adelante nuestro trabajo. Así que esperemos que haya claridad de conceptos de parte del gobierno y que podamos encontrar, no digo una salida rápida, pero por lo menos que veamos que hay una intención, que hoy ni siquiera tenemos eso. Esto es versión original, vamos a iniciar la mañana musicalmente de esta manera.